Bueno, en este video voy a hablar de las curvas B-spline, que son el segundo tipo de curvas que vamos a utilizar en la práctica. Antes de empezar con el tema puntual, quería aclarar algo que vale tanto para las curvas de B-spline como las de Bézier. Cuando uno pone la expresión matemática de la curva, C de U, que es la sumatoria del producto de las bases, que son polinomios, por cada punto de control, en realidad la expresión es la que está acá arriba. En realidad esa expresión, si uno la quiere implementar a nivel de código, tiene que descomponerla en cada una de las componentes según el tipo de punto que utilice para los puntos de control. Si por ejemplo los puntos P sub i son puntos de R3, o sea X y Z, en realidad para calcular vamos a tener que computar por un lado la función Cx de u, Ci de u y Cz de u, y en cada caso utilizaremos la componente correspondiente de cada punto en su versión x, y o z. Eso es importante aclarar porque por ahí uno lee esto y dice: ¿cómo multiplico P0 por B0? B0 se supone que es un escalar evaluando el polinomio y P0 es un vector. Entonces básicamente, en realidad, a nivel de código JavaScript, uno lo que va a hacer es calcular cada una de estas bases una sola vez para el valor de u, porque estas bases obviamente dependen de u, y va a multiplicar cada componente por cada base para obtener cada componente del punto resultante. Eso es simplemente una aclaración. Entonces, de vuelta en las curvas B-spline tenemos distintos grados de polinomios. Tenemos el caso de polinomios lineales, entonces vamos a tener curvas que van a ser segmentos de recta en realidad. Y acá no hay ninguna diferencia entre una curva B-spline y Bézier, porque estamos haciendo una interpolación lineal entre dos puntos, y entonces el resultado, dado que las bases son iguales en el caso lineal, es el mismo. Básicamente es un segmento de recta, así que acá no hay ningún comentario que hacer. Ahora, una cosa importante e interesante que tiene las curvas B-spline es la forma en que se pueden combinar varios tramos para generar una curva más grande. Supongamos que de vuelta tenemos un conjunto de puntos de control, en este caso 5 puntos que empiezan en P0, P1, P2, P3. Acá están cambiados, el P1 y P2 están mal puestos. Entonces tenemos 5 puntos de control y 4 segmentos. Uno puede imaginar cada segmento como un segmento lineal independiente, pero si uno los une todos y define una variable u, que en vez de ir de 0 a 1 va de 0 a 3 en este caso, de 0 a 4, vamos a poder ver esto como una sola curva. Y si uno dibuja cada una de las bases que multiplica a cada punto de control en cada tramo, tiene este esquema. Volviendo a la diapositiva anterior, nosotros vimos que en el caso lineal la base 0 es 1 menos u y la base 1 es u, que son dos rectas, ¿sí? Dos rectas con esta pendiente. Entonces, una cosa interesante que tienen las curvas de B-spline es la forma en que se combinan varios tramos. Supongamos que tenemos varios segmentos lineales, en este caso P0, P1, P1, P2, P2, P3 y P3, P4, y vistos individualmente, si uno dibuja todas las bases, el valor de cada una de las bases en este gráfico, donde u empieza en 0, 1, 2, 3 y 4, lo que tenemos es este dibujo. Y si uno toma, por ejemplo, estas dos curvas que forman este cono violeta, este primer cono, que es este primer triángulo que se ve acá, esta curva ascendente y esta curva descendente corresponden al peso que se le da al punto P1 en la curva. ¿Por qué aparece dos veces? Bueno, porque en este tramo ascendente, P1 es el segundo punto del tramo, P0, P1, y en cambio esta otra pendiente descendiente forma parte del peso del punto P1 cuando forma parte del segmento P1, P2. Entonces, cada uno de los puntos de control en realidad tiene un peso definido por estos triángulos que vemos que suben y bajan, y abarca exactamente un rango de 2, porque justamente
Si yo muevo este punto de control, P1, voy a afectar a este primer segmento y a este segundo segmento. Pero el tercero y el cuarto no van a cambiar su forma por más que yo mueva P1. Esto es algo interesante de ver de entrada porque vamos a ver que a medida que aumenta el grado, el efecto que tiene un punto sobre la curva total abarca un rango de U mayor. Y eso se evidencia en este dibujo cuando uno grafica las bases. Pero para repasar lo que tenemos acá, imaginando que podemos usar un valor de U entre 0 y 4, podemos imaginar que la expresión de todo este conjunto de segmentos en función de U es una única curva, y simplemente variando entre 0 y 4 vamos a recorrer todo este polígono, ¿sí? O sea que básicamente podemos simplemente unir, tomar un grafo de control de n puntos de B-spline lineales y evaluando U entre 0 y n vamos a poder recorrer toda esa curva. Ahora vamos a ir al caso de las B-spline cuadráticas. Las bases B-spline cuadráticas, bueno, tienen esta forma, son polígonos cuadráticos obviamente, y la curva se dibuja de la siguiente manera. Esta es una explicación intuitiva de cómo dibujarla, ¿no? Supongamos que tenemos el grafo P0, P1, P2. La curva va a empezar en el punto medio entre P0 y P1 y va a terminar en el punto medio entre P1 y P2. Si uno ve el dibujo de las bases de cómo son las curvas, se va a dar cuenta, va a encontrar esta relación y el porqué de que la curva empiece y termine en los puntos medios. Pero intuitivamente, para dibujar el segmento, simplemente tenemos que evaluar estos dos puntos y luego en el tramo medio va a pasar cerca de P1 sin tocarlo. Si uno ve el dibujo de las bases, bueno, se repite la propiedad de que las bases son simétricas respecto de la mitad del gráfico, de la mitad del esquema este. De la base 0 y la base 2 son un espejo una de otra, ¿sí? Es como si uno las reflejara respecto del eje medio. Y lo que podemos ver acá también es que si uno separa exactamente en 0,5, las bases 0 y 2, perdón, son las que menos pesan en la suma y la que más pesa es la verde, es la base 1. Intuitivamente, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo estoy parado en ese punto de la curva, el de 0,5 sería aquí donde estoy señalando con el mouse, el punto resultante de la curva va a estar más cerca de P1, porque su peso es mayor, que de P2 y P0. Y acá se evidencia claramente que la distancia de este punto a P0 y P2 es mucho mayor que a P1. En cambio, si uno se para en 0, fíjense que la suma de los pesos da 50% para la base 1 y 50% para la base 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que es el punto medio. Si yo tomo el punto P0 y P1 y sumo 50% de cada uno, justamente ese promedio va a dar la mitad del segmento. Y por el contrario, si yo me paro en U igual 1, va a dar 50% de la base 2, 50% de la base 1, justo el punto medio entre P2 y P1. Por último, vale la misma propiedad que vimos en caso de Bézier, que si uno se para en cualquier punto del eje horizontal U, la suma de todas las bases siempre va a dar 1. Ahora vamos a analizar qué pasa cuando queremos construir una curva a partir de B-spline cuadráticas pero de varios tramos. Acá hay una diferencia importante con respecto a Bézier. Con Bézier nosotros queríamos conectar dos tramos de curva Bézier cuadrática o cúbica y lo que hacíamos era simplemente repetir el último punto o el punto final de un segmento para que sea el punto inicial del otro y teníamos que garantizar la colinealidad del último y el primer segmento. Bueno, acá es distinto. Si nosotros tenemos esta secuencia de puntos, P0 a P4, son 5 puntos, para construir una curva B-spline cuadrática suave que abarque todos los puntos de control, o que por lo menos utilice todos, lo que vamos a hacer es tomar de a conjuntos de 3, desplazándonos de a 1. Entonces, el primer segmento, el primer tramo, va a usar el punto P0, P1 y P2. El segundo segmento, tramo 2, va a usar el segmento
formado por P1, P2 y P3, y el tercer tramo va a usar P2, P3 y P4. O sea, vamos a tomar una ventana de 3 puntos de control, vamos a dibujar ese tramo y luego nos vamos a desplazar uno hacia la derecha, siempre siguiendo el desplazamiento de 1. O sea que en realidad entre tramo y tramo se van a ir compartiendo 2 de 3 puntos. Si hacemos eso, lo que va a resultar es una curva suave y continua que empieza en el punto medio entre P0 y P1 y termina en el punto medio del último segmento. Y de vuelta, nosotros podemos imaginar que existe una variable u que va de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3, y que todo eso lo podemos ver como una sola curva. Por más que nosotros sabemos que individualmente se construye evaluando tramo por tramo, podemos perfectamente hacer una función que recibe un u entre 0 y 3 y el algoritmo internamente sepa qué tramo tiene que dibujar y cómo tiene que calcularlo. Pero para el usuario, simplemente pasar una cantidad de n puntos de control usando tramos de B-spline cuadráticas permite generar una curva con n puntos. Y no necesitan ser los grafos de control tener una cantidad de puntos que sea múltiplo de 3 o de 4 como en el caso de Bézier. Simplemente podemos tener n puntos con un mínimo de 3, porque con menos de 3 obviamente no podemos dibujar una B-spline cuadrática. Bueno, acá tenemos cuál sería el algoritmo para calcular una curva C sub u a partir de n puntos de control en el caso de una B-spline cuadrática. Supongamos que para este ejemplo u vale entre 0 y 3. Este 3 va a depender de la cantidad de tramos. En este caso tenemos 3 tramos formados cada uno por 3 puntos de control. Entonces el algoritmo sería muy simple. Supongamos que tomamos un valor de ejemplo de u igual 1.34. Entonces el u local sería la parte fraccionaria, es 0.34, corresponde al valor de u que vamos a usar para aplicar en la fórmula de sumatoria de las bases multiplicadas por los puntos, la expresión de B-spline cuadrática, y el número de tramo va a corresponder a la parte entera. Como la parte entera en este caso vale 1, 0 sería para el primer tramo, 1 para el segundo y 2 para el tercero, nos está diciendo que el tramo que tenemos que dibujar es el tramo número 2, o sea, corresponde al tramo número 2. Entonces, según ese valor, vamos a escoger los puntos de control correspondientes al tramo número 2. En definitiva, la parte entera nos dice en cuál de estos casos estamos. Caemos en el caso del tramo 2. Luego, para evaluar realmente la curva, vamos a utilizar un u de 0.34 aplicado a estos puntos. Por lo tanto, nos va a dar un valor de la curva aproximadamente por acá. O sea que básicamente tenemos un algoritmo que, dado un valor de u entre 0 y 3, tomamos la parte entera, con eso decidimos qué tramo vamos a dibujar, seleccionamos los puntos de control involucrados y evaluamos la curva usando la parte fraccionaria de u. Bueno, en esta diapositiva tenemos el esquema de cómo varían las bases de cada uno de los tramos de la curva B-spline cuadrática completa, uniendo todos los tramos. Acá hay algo interesante para ver. Si se fijan, esta curva violeta del tramo 1, que corresponde a, o multiplica, digamos, al punto P2 en este tramo, cuando pasamos al segundo tramo, esta curva verde, que es la base 1, también corresponde al peso del punto P2, porque el punto P2 en este segundo tramo es el punto medio, es el punto de control del medio del segmento. Tenemos que el tramo amarillo se forma con P1, P2, P3, o sea que P2 en este tramo corresponde a esta curva. Y si vamos al tercer tramo, esta curva que está acá, roja, corresponde también al rol que juega el punto P2 en el tramo que va uniendo P2, P3 y P4. O sea, esta curva corresponde al peso que tiene P2 en el tramo 3, esta corresponde al peso que tiene P2 en el tramo 2 y esta corresponde al peso que tiene P2 en el tramo 1. Si uno junta todas estas curvas, va a ver que forma una especie de campana que básicamente está diciendo
en qué tramos de la curva P2 tiene influencia. Es decir, si el peso es mayor que 0, quiere decir que cambiando la posición de P2, yo voy a afectar el dibujo de la curva en todos esos tramos. Y acá se ve claramente que si yo muevo P2 para un costado, voy a cambiar la forma obviamente del segmento amarillo, pero también de los otros, aunque sea levemente, voy a cambiar toda la forma de esta curva y de esta otra curva. Entonces es importante visualizar que estos pesos que se ven acá, a medida que yo aumento el grado de la curva, la influencia de cada punto de control abarca un rango mayor en U. En el caso cuadrático que teníamos por acá, veíamos que un punto de control afecta a un rango de 2 en U. Por eso estos triángulos tienen un ancho de 2. En este caso, estas campanas tienen un rango de 3. Y obviamente cuando pasemos al caso cúbico van a tener un rango de 4. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades interesantes que tienen las curvas spline. Si uno, por ejemplo, repite un punto de control, o sea, toma un grafo como el que se ve acá con esta secuencia de puntos, pero repite los dos puntos iniciales y también los finales. Aclaro que en el ejemplo estoy repitiendo los dos extremos, pero podría repetir solamente los primeros o los últimos, no cambia la situación. Pero supongamos que vamos a analizar el primer caso. Si uno toma el segmento formado por P0, P0, P1 y dibuja una curva de B-spline cuadrática, va a dibujar este segmento verde. ¿Por qué? Bueno, porque dijimos que cualquier segmento de curva B-spline cuadrática se forma empezando en el punto medio formado por los dos primeros puntos, ¿sí? Y los dos primeros puntos son P0, o sea que el punto medio entre P0 y P0 es P0, y va a terminar en el punto medio entre los dos últimos puntos del grafo. En este caso P0 y P1, el punto medio entre P0 y P1 es este. O sea que la curva va a arrancar acá en P0 y va a terminar en el punto medio entre P0 y P1. Luego el segmento rojo, nos desplazamos uno en la lista de puntos, vamos a dibujar el segmento formado por P0, P1, P2, corresponde a este segmento rojo, luego P1, P2, P3, corresponde al segmento amarillo, y finalmente P2, P3, P3, o sea, va a empezar en el punto medio entre P2 y P3, y va a terminar en el punto medio entre P3 y P3, que es exactamente P3. Entonces, si uno utiliza este mismo algoritmo para dibujar una curva B-spline a partir de n puntos de control, pero repite un punto dos veces, va a provocar que la curva interpole ese punto, o sea que toque el punto o que pase por el punto. Vamos a ver este otro ejemplo. Supongamos que repetimos todos los puntos dos veces. P0 dos veces, P1 dos veces, P3 y P4 también dos veces. Si hacemos eso, lo que vamos a obtener es una curva que en realidad va a tener el mismo resultado que si uno interpolara en forma lineal toda la secuencia de puntos de control. Pero obviamente vamos a tener más segmentos, más tramos. Tenemos este primero, que corresponde a esta secuencia, el rojo que corresponde a 0, 1, 1, el amarillo que corresponde a 1, 1, 2 y así sucesivamente. Otra posibilidad interesante que permite el algoritmo de curvas de B-spline es lo que se llama reciclado de puntos. Supongamos que tenemos el siguiente grafo de control formado por la secuencia de puntos P0, P1, P2 y P3. Y supongamos que tomamos todo ese conjunto de puntos y lo volvemos a agregar al final. Si yo hago eso y tomo cada uno de los segmentos de A3 y dibujo las curvas resultantes, voy a obtener un ciclo cerrado. ¿Por qué corté arbitrariamente en 1 y no en 2 o en 3? Porque si yo agregara acá P2 al final, como siempre utilizo para cada segmento de curva 3 puntos, el último segmento va a ser P0, P1 y P2, que ya lo estoy representando por el tramo que está en rojo. O sea que uno va a repetir puntos, digamos, va a repetir la secuencia original hasta que, digamos, justo el último tramo coincida con el primero, ahí ya lo anulamos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para el caso cuadrático es solamente repetir los dos primeros puntos.
Entonces fíjense, si uno dibuja la curva formada por P0, P1 y P2, tiene el segmento rojo, P1, P2, P3, el segmento amarillo, P2, P3 y P0, tenemos el segmento azul, ¿sí? Y si yo hago P3, P0 y P1, voy a obtener el segmento que está en verde. Luego si agregara de vuelta P2, voy a volver a dibujar el tramo rojo, por eso que no tiene sentido agregar P2 ni P3 a la secuencia. Pero la idea de esto es que si uno repite la secuencia original, va a terminar haciendo un ciclo cerrado. Esto es muy interesante porque uno puede generar a partir de un polígono cualquiera, un polígono de n puntos, generar una curva suave que recorre todos los puntos de control, o por lo menos conecta con cada punto medio de cada segmento, generando un ciclo cerrado. Ahora vamos a hablar del caso de las B-spline cúbicas, que es el otro caso de B-spline que nos va a interesar para la práctica. Si uno tiene una B-spline cúbica, necesita obviamente 4 puntos de control porque el orden de los polinomios es grado 3. Una condición importante, una diferencia entre B-spline cúbica y cuadrática, es que las B-spline cúbicas no necesariamente interpolan o pasan por los puntos de control, ya sea de los extremos o los puntos medios. Una curva B-spline cúbica para estos puntos que se vean acá a la izquierda es esta curva que se ve en rojo, donde u vale 0 en este extremo y vale 1 en este extremo. Intuitivamente uno puede pensar que la curva va a empezar en un punto medio entre P2, P3, perdón, entre P0, P1 y P2, este triángulo formado por estos tres puntos, pero va a estar más cerca de P1. Y va a terminar en el triángulo formado por P1, P2 y P3, pero más cerca del punto P2. Eso lo vamos a ver cuando veamos el gráfico de las bases. Uno va a leer ahí que en U0 y U1 las bases que más van a pesar son las que corresponden a P1 y a P2 respectivamente. Si yo cambiara el grafo y moviera el punto P3 acá arriba, cambiando esta secuencia de esta manera, lo que voy a obtener es esta curva, que sigue la misma lógica. El punto inicial va a estar en el triángulo formado por 1, 2 y 0, y el punto final va a estar formado por el triángulo formado por 1, 2 y 3, y va a estar más cerca de P2 al final y más cerca de P1 al principio. Esa condición de que la curva no interpola los puntos de control dice justamente que no necesariamente interpola, pero puede pasar en algún caso particular que sí lo haga. Porque si uno, por ejemplo, tiene la siguiente secuencia de puntos de control, todos alineados en una recta, como la curva va a empezar aproximadamente en el punto P1 y va a terminar en el punto P2, porque está todo sobre el mismo segmento de recta, podemos decir que la curva va a pasar por P1 y P2. Pero la condición no es necesaria, es decir, no siempre se va a cumplir. Va a depender de dónde estén ubicados exactamente los puntos de control. Como regla general es que no se va a cumplir, por lo tanto no podemos empezar a dibujar la curva exactamente empezando por un punto de control particular, como sí pasa en el caso de las Bézier cúbicas. Yendo al caso de las bases, tienen la siguiente forma, y estos son los polinomios de cada una de ellas. La base 0 multiplica el punto inicial al punto 0 del segmento, la base 1 multiplica el punto 1, 2 y 3. Y de vuelta, acá se repiten las mismas propiedades que aparecían en las otras bases de caso cuadrático o caso cúbico y cuadrático de Bézier. Si uno separa en cualquier valor de u, la sumatoria de todas las bases da 1. Siempre los valores de las bases van a dar un valor entre 0 y 1. Nunca van a dar valores negativos ni arriba de 1. Y podemos ver que la base 1 en este caso, que es la verde, tiene un valor máximo en U0, con lo cual quiere decir que el peso que corresponde a esta base número 1, que sería en este caso el punto número 1, es mayor, por lo tanto el punto de la curva va a estar muy cerca de P1. Eso se evidencia acá. Y las otras dos bases que tienen un peso distinto de 0 son la base inicial y la base 2,
que multiplican en este ejemplo al punto P0 y P2. Por eso es que el punto de la curva en U0 está afectado por estos tres primeros puntos y P3 no tiene ninguna influencia. Eso se evidencia en que la curva azul, o la celeste mejor dicho, vale 0 en U0 y va aumentando a medida que uno incrementa el valor de U. Todo esto es interesante leerlo para entender cómo funcionan las curvas y eventualmente si uno tiene que dibujar una curva en papel, estimar por dónde va a pasar, leer esta información de las bases puede ser muy útil. La forma de combinar varios tramos de curvas B-spline cúbicas es similar al caso cuadrático. Nosotros vamos a tomar un grafo de control que tiene por lo menos 4 puntos, porque es lo mínimo que necesitamos para dibujar un tramo, pero si luego anexamos más puntos, lo que podemos hacer es tomar esa lista de puntos e ir desplazándonos de a uno. En este caso tenemos dos tramos. El primero formado por el conjunto de puntos 0, 1, 2, 3 y el segundo segmento formado por el conjunto de puntos 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el valor de U va a variar entre 0 y 2. Lo interesante de las curvas de B-spline cúbicas es que solo con hacer ese desplazamiento nos garantiza que la curva resultante es continua y suave. Es decir, acá no va a haber ninguna condición especial que garantizar en cuanto a los segmentos del grafo de control para que la curva sea suave en la unión. Ya de por sí el hecho de tomar conjuntos de puntos de control desplazándonos de a uno nos garantiza que el punto de unión sea suave. Es decir, que las tangentes de las curvas llegando por el tramo rojo o empezando en el tramo verde van a ser coincidentes exactamente en este punto. Por lo tanto, uno puede tomar un conjunto de n puntos de control, por lo menos con un mínimo de 4, y puede dibujar una curva B-spline cúbica formada por varios tramos desde el valor inicial de U hasta el valor final, garantizando que la curva sea suave y continua. En este ejemplo tenemos un caso de más tramos. Y si uno dibuja cada una de las bases de cada uno de los tramos en todo este gráfico continuo, pegando el dibujo de las bases de cada tramo en particular, obtenemos este gráfico que de vuelta repite el mismo esquema que veíamos en el caso cuadrático o en el caso lineal. Si uno toma el conjunto de curvas que corresponden a un mismo punto de control, forman una campana que abarca un ancho exactamente de 4 unidades de U. Fíjense que, por ejemplo, esta campana, mejor dicho, correspondería a uno de los puntos medios de la curva, ¿sí? Y de alguna manera nos dice cuánto afecta ese punto de control a la forma de la curva. En este caso nos está diciendo que esta curva, que corresponde a un punto de control, va a afectar a toda la curva resultante. Eso es interesante poder visualizarlo para entender cómo los puntos de control, de acuerdo al grado de los polinomios de las bases, tienen un grado de control mayor o menor. Bueno, respecto de la repetición de puntos, vamos a ver ahora el caso de la B-spline cúbica. A diferencia del caso cuadrático, como tenemos un grado más, para lograr que uno de los puntos de control sea interpolado, o sea que la curva pase por ese punto, tenemos que repetirlo 3 veces. Como se ve acá en el gráfico, para el primer tramo de curva, que corresponde al tramo verde, usando los puntos, repitiendo el punto P0 3 veces, y luego usando el punto P1, logramos este tramo que empieza en P0 y termina más o menos por acá. Fíjense, importante que este tramo verde está justo sobre la línea punteada que va de P0 a P1, porque los únicos que intervienen en la interpolación son P0 y P1. Por lo tanto, cualquier promedio que uno haga entre estos dos puntos, en definitiva, tiene que caer sí o sí sobre esta línea, ¿sí? Sobre esta línea punteada. Recién luego, cuando empieza el tramo rojo, se despega de esa línea punteada y bueno, hace todo este recorrido que se ve acá. Lo mismo pasa con el punto P3, como se repite 3 veces, el último tramo de la curva, que es este celeste más claro,
va a terminar interpolando el punto P3 al final. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si volvemos al gráfico de las bases, vemos que para u igual a 0, las únicas tres bases que intervienen en la interpolación son las tres primeras. Está bien, la base 0, que es la roja, la verde y la violeta, pero esta no interviene para nada. Por lo tanto, acá lo que está diciendo es que para u igual a 0, la suma es el promedio de 0 tres veces, lo cual da obviamente 0. Y para el caso de P3, cuando u es igual a 1, también el promedio que da la sumatoria de todas las bases da 0 por P2 más 1 por P3. O sea que en definitiva da el valor de P3. Por último está el caso del reciclado de puntos, es decir, reutilizar puntos de control de la misma secuencia para lograr una curva cerrada, y en este caso, como cada tramo requiere 4 puntos de control, para lograr un círculo cerrado con una curva B-spline cúbica tenemos que hacer esta secuencia que está acá. P0, P1, P2, P3 va a generar el tramo verde, ¿sí? Que en realidad empieza de acá para acá. Luego el tramo rojo, ¿sí? Usando P1, P2, P3 y P0. O sea, reciclamos esta secuencia de puntos, pero hasta llegar a P2. Luego tenemos el amarillo, que es P2, P3, P0, P1. ¿Está bien? O sea, empieza con este, y dibuja este tramo. Y por último, P3, P0, P1 y P2, que dibuja el tramo celeste. Entonces, en resumen, si uno recicla los puntos de control hasta llegar al tramo original, digamos, al que empezó, o sea, si llegamos a repetir acá el punto P3 nuevamente, vamos a tener P0, P1, P2, P3, que ya fue dibujado. Entonces cortamos uno antes. Por lo tanto, con estos 4 tramos logramos una curva cerrada que volvió al mismo punto de origen.